He cometido la imprudencia de no traerme el reloj y el móvil, pues igual, si no lo... Bueno, sí, lo voy a ver. Bueno, gracias a Ispea, gracias Juanjo. Como ha dicho Juanjo, pues yo lo conozco desde hace mucho tiempo y quería felicitar en esta ocasión pues, por estas iniciativas nuevas que han aparecido en prensa que ibais a hacer en el museo, y a raíz de eso, pues medio en broma le dije, joder, pues mi tema de siempre pues podía ir un día a contarlo. Pues mira por dónde, que al final, pues bueno, ha surgido la ocasión y he preparado en los ratos que he podido pues un poco mapas, que es de lo que se trataba, pues en los ratos que me ha dejado mi trabajo de consultor. Efectivamente oía yo que hablabais de consultor y bueno, yo trabajo en una empresa de consultoría para las instituciones y el tema de los fondos europeos, sobre todo, como le comentaba aquí a una de vosotras. Bueno, ¿por qué elijo este tema? Pues porque es el que más me gusta, el que más me interesa, es muy visual, de cara a hacer una presentación. Me gusta mucho la política, me gusta mucho la geografía, la historia, los idiomas, etc. Y esta es una de las cosas que yo creo que tiene más potencial para que la gente, para ayudar a la gente a quien no esté muy empapado del asunto, no haya leído mucho, pues a comprender mejor la geopolítica de hoy en día y bueno, pues muchas cosas que se pueden entender con una clave como es esta, la de los idiomas y de las familias lingüísticas, ¿no? Espero que no aparezcan muy enrevesados, pero bueno, si cualquier cosa que queráis preguntar, pues lo podéis preguntar al final, o si queréis que luego, pues no sé, profundicemos un poco más en alguna cosa. Estos son yo los mapas que he elegido. El primero lo que simboliza es la complejidad, ¿no? Es esta complejidad, ¿cómo la entendemos? Todo este mosaico casi caótico que vemos hoy en día, reflejado aquí, pues simbólicamente por un mapa con banderas, cómo lo simplificamos de tal forma que tengamos unos patrones para entenderlo, ¿no? Y al final, pues bueno, se podría hablar de todas las lenguas del mundo, pero yo me he dado cuenta que igual nos tenemos que centrar en el castellano y el euskera, que son las que tenemos más cercanas, y seguirles un poco la pista, cómo han evolucionado, porque si no, no va a dar tiempo, ¿no? Por tanto, he retirado un poco todo lo demás y me he centrado en esto. Bueno, pues partimos de... Esto también es complejidad. Esto es un poco el inicio, de dónde venimos. Partimos de una situación en la que prácticamente en cada pueblo, en cada tribu se hablaba un idioma distinto. Esta situación pues se sigue dando en algunos sitios, como pasa por ejemplo en Nueva Guinea, ¿no? Este mapa es sacado de una web muy curiosa, hecha por un vasco que vive en Canadá, que a mí me causa verdadera admiración y que os la recomiendo que la veáis. Hubo un tiempo en el que en cada tribu, en cada pueblo se hablaba un idioma diferente, ¿no? Entonces, luego se van agrupando. A medida que el ser humano progresa, pues, y tiene nuevos avances como la agricultura o diferentes herramientas o diferentes modos de transporte, el comercio, los materiales, los metales, etc., pues se van agrupando las familias y se van extendiendo los idiomas. Los idiomas abarcan ya espacios más amplios, como corresponde con comercio a más larga distancia, o sobre todo con el comercio y con las capacidades de transporte, de moverse de un lado para otro, ¿no? Se van agrupando. Aquí realmente no está agrupado por familias. Esto lo que quiere representar es una teoría que hay, que no es aceptada por todos los lingüistas, pero que sí que hay pistas en torno a ella, que es la primera oleada de los idiomas que entran en Eurasia, ¿no? Y esto está relacionado a lo que voy luego es a lo del euskera, ¿verdad? Entonces, por simplificar un poco todo el mosaico, podemos decir que todo empieza en África, porque al final, al mismo tiempo que las migraciones de las diferentes especies humanas, también luego acaban los idiomas siguiendo esa misma ruta, que es la de rodear el Océano Índico, en primer lugar, y luego ya invadir Eurasia después. El origen está en África. África es un bloque, luego toda esta zona de aquí es otro bloque que tiene su vida propia, pero en el mayor lío, el mayor movimiento se da pues en toda la masa eurasiática, ¿no? Y lo que nos dicen algunos lingüistas es que hubo una primera capa de lenguas que se producen al principio del Neolítico, cuando se empieza a expandir la agricultura. Bueno, primero viene la glaciación y luego a raíz de eso hay una serie de procesos, empieza la agricultura y las lenguas pues se van expandiendo. Y esto no son familias, ni son que se hablase euskera en toda esa zona, ni tampoco que se hablase en esta otra zona, sino que son los lenguajes que quedan de toda esa zona. Es decir, de toda esa zona que vemos ahí en amarillo a la esquina, el que queda es el euskera.
son idiomas actuales o conocidos al menos, que se corresponden con zonas y algunos de ellos han quedado como islas. Luego va a venir otra oleada, que es la de las familias más potentes, que va a arrastrar a todas las demás y algunas las va a dejar en islas, como es el caso del euskera. Y aquí a algunos le llamará la atención, pues ¿qué tiene que ver el euskera con el chino? A día de hoy es muy difícil de ver, pero bueno, algunos lingüistas sí que han interpretado que hay algunas características que muy remotas, muy de fondo, pero que los vinculan de alguna forma, ¿no? Luego, ¿qué es lo que pasa? Estos mismos lingüistas lo que dicen es que luego viene otra capa, que ya cuando existe el transporte, los metales y el comercio a más gran escala, ya hace ya como 3.000 años aproximadamente, se produce otra oleada, que aquí la he reflejado con un eje verde, y las dos oleadas, tanto la amarilla como la verde, pues llegan a traspasar el estrecho de Bering y entrar en América, ¿no? Es un poco lo que se reflejaría aquí. Y aquí vamos a ir viendo cómo ese verde se va comiendo todo lo anterior, lo amarillo. Aquí ya se empieza a maravillar un poco la cosa, o bastante, pero a lo que vamos a seguir la pista, sobre todo, es al euskera y a los idiomas indoeuropeos, que son los que van a dominar el mundo, y de donde va a salir después el castellano, el inglés y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se empiezan a unificar grandes grupos. Surgen lo que son actualmente las lenguas subsaharianas, todas las que cubren todo el norte de África, que a día de hoy son los países árabes básicamente. Las del sur de África nacen en Nigeria, las del norte de África básicamente nacen en Etiopía, pero luego el representante final va a ser el árabe. Y más hacia el norte pues surgen otra serie de familias nuevas que se superponen a las anteriores, como es el georgiano, pero sobre todo la indoeuropea. La indoeuropea surge en la estepa, entre lo que hoy es Rusia y Ucrania, aproximadamente ahí. Y esa es la más potente y esa familia va empujando hacia el oeste a todas las preindoeuropeas, incluido el euskera, hacia el sureste, acaba penetrando en la India y robando el espacio a todas estas de aquí, y luego también hacia el este, ¿no? Y luego está la urálica, que se corresponde con el finlandés, por ejemplo, que se queda con la parte de arriba. Y otras tantas, que algunas sobreviven y otras no, que avanzan por toda Eurasia hasta aquí, y también acaban pasando a América, donde su representante es, pues, en la parte norte los esquimales, y luego la mayoría de las lenguas amerindias, de los indios, entre comillas, de América, pues también pertenecerían a esa rama que ya decimos que no está, que científicamente es difícil de demostrar, entonces está un poco en el aire, pero son suposiciones que sí que se siguen manejando. Entonces luego va quedando así. Así es como se va repartiendo todo este mosaico y va cogiendo muchísima importancia pues esta familia que nace aquí, al norte del Cáucaso, pero va empujando hacia el este y hacia el oeste. Y otras pues van teniendo también sus movimientos y va quedando configurado lo que es la situación previa a ya las grandes expansiones coloniales después. Y esto refleja un poco lo mismo, ¿eh? Los movimientos, sobre todo la expansión de las lenguas indoeuropeas, le comen terreno a las urálicas por arriba, a la parte del finlandés y demás, hacia el oeste, al euskera, hacia aquí, mucho más tarde, luego ya con el ruso hacia Siberia, y por supuesto aquí, en la parte de la India, las lenguas de la India, a día de hoy, las principales están emparentadas, son más cercanas al castellano que el propio euskera. Y así es como acaba quedando. Aquí lo que he puesto es el ranking de cuáles tienen más hablantes. La familia indoeuropea en este caso está representada en rojo, pero aquí, si os fijáis, solamente en este bloque ya está aquí la mitad de toda la población o hablantes de las lenguas indoeuropeas, mientras que en el resto, pues que eso es la expansión colonial básicamente europea, está la otra mitad de los hablantes indoeuropeos. El segundo sería el chino por número de hablantes, el tercero por la potencia del árabe sería esta familia afroasiática que cubre toda África del Norte. La cuarta en importancia sería la de Austronesia, sobre todo por las lenguas de Indonesia y de Malasia. La quinta serían las lenguas antiguas de la India, que quedan en el cuerno de abajo de la India.
La sexta sería todas las lenguas africanas, que prácticamente todas las del África negra están emparentadas entre sí. Y el séptimo ya sería el japonés. Y la octava sería la familia turca, que nace aquí, pero luego curiosamente se expande hacia allá, en la dirección contraria al indoeuropeo, y le come espacio. Y esto es un poco reflejo de lo mismo. Esto son un poco las proporciones que hay. La familia indoeuropea sería el color azul, pero lo divido en dos porque es muy relevante ver las que son propiamente de Europa y las que son de la rama más de la India y de Irán, etc. Y luego la tercera en importancia, por la población que tiene China, pues sería el chino. Y las de alrededor, como las del Tíbet, por ejemplo. Y luego en orden, pues podéis ver las otras según el número de hablantes que tienen a día de hoy. Entonces, por centrarnos en la indoeuropea, luego las ramas que tiene dentro la propia familia indoeuropea. Pues como decíamos, nace aquí y luego ya lo vamos a ver cómo, a medida que se expande hacia el oeste, van surgiendo algunas subramas de esta rama. Que sería la báltica, por ejemplo, que hoy queda reflejada en Lituania y en Letonia. Al sur, en la península griega, el griego. En Albania y en Kosovo tenemos la rama ilírica el albanés. Luego las germánicas básicamente se corresponden con este paso a Escandinavia, desde aquí. Luego bajan hasta abajo, pero realmente se corresponden con esta entrada en Escandinavia, y es aquí donde se gestan, digamos. Y luego también conquistan las islas británicas. Las itálicas, como el latín, pues se corresponden con la entrada de los indoeuropeos en la península de Italia, y aquí seguían arrinconando a las preindoeuropeas, que serían el euskera, y otras preindoeuropeas que estaban alrededor del euskera. Luego, hacia el sur, queda la rama armenia, que antes ocupaba mucho más espacio, pero que ahora solamente queda en Armenia. Y toda esta rama, que es una misma familia, o subfamilia, que son las indoiranias, como su nombre indica, la India e Irán. Y están aquí dentro pues el kurdo, el persa, el pastún, las lenguas de Afganistán, de Pakistán, la India y los países alrededor, ¿no? Es un poco la distribución de la misma familia. Incluso, como digo, está más emparentado el castellano con la lengua de Sri Lanka que con el propio euskera. Eso es lo más llamativo, digamos, ¿no? Y luego, pues por el proceso colonial, llega a estar la rama indoeuropea, está representada como lengua oficial en todos estos estados. O sea, prácticamente en casi todo el mundo, menos los países árabes, China y el este de Asia y poco más. Pero todo lo demás tiene alguna lengua indoeuropea como oficial. ¿Por qué? Porque los europeos, evidentemente, hemos colonizado el resto del mundo. Aquí se ve otra vez un poco la misma división en ramas de la rama indoeuropea, pero sobre todo aquí es llamativo como la otra que no he mencionado es la céltica. He mencionado las germánicas que suben hacia arriba, las italianas, o sea, las itálicas que bajan hacia la península de Italia, pero luego están las célticas. Las célticas se gestan en toda esta zona de los Alpes y en el entorno de Alemania, Francia, los Alpes, pero también existió otra rama que fue la de los ligures. Liguria es una región de Italia, pero en su día fue una rama indoeuropea adelantada, que fue la primera que se adelantó hasta el arco atlántico, donde existía una cultura preindoeuropea que ya tenía vida propia y que era la del euskera y otros idiomas que se relacionaban mucho entre sí porque vivían en ese hábitat atlántico. Entonces, los invasores ligures, la rama de idiomas ligures, es la primera que penetra tanto en las Islas Británicas como en la península ibérica, pero curiosamente no se queda por aquí, sino que lo que hace es irse hasta el fondo. Esas lenguas se acaban acumulando en esta zona y quedan sobre todo incrustadas en la zona de Portugal y Galicia. Esa es la primera rama previa a una oleada muy parecida, que es después la céltica, que es la que más conocemos y la que más identificamos pues con Irlanda o con Galicia, etc. Y esta es otra teoría que dice que el indoeuropeo, en vez de surgir al norte del Mar Negro,
pues surgió al sur del Mar Negro, en Anatolia, o en lo que es hoy Turquía. Y esto es parte de un vídeo que lo que hace es, bueno, estos son como fotogramas de un vídeo, nos dice otra teoría, que salieran de aquí estos idiomas indoeuropeos y de aquí saliera hacia aquí la rama que va hacia Irán y hacia la India, y hacia aquí saliera las demás ramas que hemos dicho hacia Europa. Y sería así. Aquí se ve cómo se van expandiendo nuevas ramas, cómo se ve allí que toda la parte donde el hábitat del euskera y de sus idiomas circundantes todavía no estaba cogida por las lenguas indoeuropeas, cuando todo lo demás sí. Aquí todavía tampoco. Y curiosamente, donde según esta teoría nacen esos idiomas, luego acaba vaciándose. Justo es el sitio donde desaparecen, porque llegan los turcos desde aquí. Eso también es una cosa pues un poco bastante peculiar, ¿no? Al principio estaba todo aquí y luego al final está en todas partes menos aquí. Y aquí ya se ve cómo se va configurando un poco toda la parte occidental también, que van apareciendo otros idiomas que ya no son nada más familiares, pues eso, pues el albanés, el serbo-croata, el italiano, el alemán, el inglés, el kurdo, el armenio, pues todos esos son idiomas indoeuropeos. Vienen son de una familia, por lo tanto, eso significa que vienen de una lengua madre común, muy antigua, pero común a todas. Y aquí ya pues, se parece mucho más al mapa de los estados que conocemos, incluyendo pues, el catalán, el portugués, incluso con algún hueco como el húngaro, que luego el húngaro pues, viene desde aquí y se mete por aquí y se acaba convirtiendo en una isla en medio de las lenguas indoeuropeas. Esta es otra forma de ver lo mismo. Como al final, ya sea que nazcan aquí o que nazcan aquí, pero el caso es que el movimiento claro es hacia aquí, pues cada rama metiéndose por una península o por una zona, y se van creando nuevas ramas, y hacia aquí lo que hacen es bajar hacia la India y hacia Irán estas lenguas. Y entonces ya llegando a nuestra zona, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que decíamos antes. Esa primera avanzadilla de los indoeuropeos, que por cierto, según algunos estudios, como uno que acaba de salir, lo que dicen es que las oleadas de indoeuropeos lo que hicieron fue sustituir a los hombres preindoeuropeos, es decir, los vascos y demás pueblos de alrededor, sustituir a los hombres y solamente sobrevivieron las mujeres. Es decir, hubo una especie de masacre general de toda la población masculina y se queda solamente el ADN o los genes femeninos. Eso es lo que es un estudio que se ha hecho, el más profundo que se ha hecho hasta ahora y que salía hoy precisamente publicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que decíamos antes, esos idiomas de esa primera oleada de indoeuropeos, que serían los ligures y otros pueblos, pero luego se identifican sobre todo con los ligures, quedan aquí como sustrato, pasan hasta el fondo, llegan hasta Portugal. En el resto de las zonas no cala ese idioma, curiosamente, es decir, que las preindoeuropeas, como las tartesias, las ibéricas y las euskéricas, o incluso aquí arriba los pictos, que también son preindoeuropeos, esas sobreviven de momento, a pesar de que los ligures ya han entrado, pero luego ya no resisten, la mayoría de ellas, salvo el euskera, a la siguiente oleada, que es ya la de las lenguas célticas. ¿Y eso qué es lo que hace? Por eso estas flechas, las lenguas euskéricas, se van concentrando hacia el Pirineo. Buscan un refugio y se concentran en torno al Pirineo, van bajando hacia el sur. Pero la interpretación que se hace, que muchos hacen, y yo también la veo muy clara, es que el euskera y sus idiomas emparentados, realmente su hábitat no estaba tanto en la península, sino que estaba en toda la mitad sur de Francia, del actual Estado francés. Y las ibéricas, que hay muchas dudas de si están emparentadas con las vascas o las vasco-aquitanas, hay muchas dudas, pero serían un poco las preindoeuropeas más propias de la península ibérica, al contrario que las euskéricas, que lo que se diferenciaría sería porque eran más bien las del lado norte del Pirineo.
Esta es otra forma de ver lo mismo. Los ligures ya habían pasado hasta el fondo, las dos ramas indoeuropeas en azul, pero la nueva y más potente, que es la de los celtas, entra, la empuja y conquista esta. Va conquistando también a los tartesios, que desaparecen antes. Los iberos se mantienen, porque en toda la parte del Mediterráneo comercian con otros pueblos, con los fenicios, con los griegos y luego con los romanos. Se mantienen y ahí tienen un potencial que les hace resistir esta oleada, mientras que estos, que vienen igual de los Alpes y demás, son culturas e idiomas que tienen más que ver pues, con zonas, digamos, más verdes, más montañosas, que es toda esta parte de Portugal y de Galicia, y se meten hasta el fondo. Y sin embargo, aquí sobreviven los idiomas maternos o nativos, que son los iberos y los vascones y los aquitanos. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, esto ya es algo que se deriva de los propios mapas que te dicen cómo surgen los vascones, los que se encuentran los romanos cuando llegan. Los aquitanos estaban aquí, pero luego resulta que los vascones aparecen aquí, sobre todo en Navarra. Navarra, la parte norte de Aragón y demás. ¿Qué pudo pasar aquí? Digo yo, los celtas empujan, entonces ¿qué pasa? Que hay algunas poblaciones de vasco-aquitanos que lo que hacen es entrar en la península, se refugian en la península, en una zona más montañosa, y acaban desgajándose de los aquitanos y cobran personalidad propia como vascones en la parte de Navarra. Aquí es donde están las dudas. Como igual muchos habréis oído, hay muchas dudas de los pueblos que vivían en Guipúzcoa y en Vizcaya, y en Álava también, si eran celtizados, si estaban celtizados ya, o si eran más emparentados con los vascones, los bárdulos y los caristios. No se sabe muy bien, y hay mucha discusión sobre eso, porque podrían ser una mezcla también de las dos cosas. Hay una discusión pues, que está actualmente muy en boga. Esta es otra vista de esta distribución de pueblos que hemos dicho. Aquí los tartesios y sus sucesores, luego las lenguas ibéricas mezcladas en una zona, en toda la zona de Huesca, casi entremezcladas con el vascón y con luego otras tribus y pueblos y idiomas parecidos al vascón. Aquí también, pues a rayas, porque no sabemos muy bien. No sabemos si bárdulos, caristios, autrigones está más seguro que eran celtas, o que su idioma era celta. Pero los caristios y bárdulos no está tan claro. Yo creo que sí, yo creo que algo podían estar más celtizados, pero creo que sus lenguas tenían que ser de familia de los vascones. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque luego cuando los vascones conquistan todo este territorio, ¿por qué no conquistan lo demás? Justo conquistan lo de Guipúzcoa y Vizcaya. Y eso será porque algo tenían ya que ver ellos con la población que había en Guipúzcoa y Vizcaya. Yo pienso que por algo tenía que ser. Y también hay otra diferencia, que es los romanos. Esto ya es meterme en historias del museo ya, y ya me meto en un barnizal, pero bueno, los romanos se aliaron con los vascones. Ellos, no es como con los cántabros, que sostuvieron guerras con los cántabros. Se aliaron con los vascones y se entendieron con ellos y convivieron con ellos. Y con los bárdulos y los caristios también. Y sin embargo con los cántabros no. Entonces algo tenían los cántabros y los bárdulos en común con los vascones, que podría ser la lengua, para que tuvieran eso también en común, el haberse entendido con los romanos de forma que no hicieron, por ejemplo, ni los astures, ni los cántabros, ni otros de por aquí, ni otros pueblos celtas como los celtíberos. Es decir, todos estos no se llevaron bien con los romanos, estos sí. Entonces algo tendrían en común, es mi interpretación. Y luego también está la tercera argumentación, que es la de los dialectos. A día de hoy el euskera tiene una serie de dialectos que coinciden exactamente con el territorio de los caristios y el de los bárdulos. Entonces, algo tendrá que ver, ¿no? Yo pienso que eran lenguas, aunque hubiera mucha más presencia de cultura celta en Vizcaya y en Guipúzcoa, pienso que también tenían idiomas emparentados con el vascón. Esto también es otra forma pues, más acercada de ver lo mismo y de ver que en el otro lado pues, también había sus tribus. Estas son menos conocidas, pero también había tribus vascas o vasco-aquitanas
que por cierto, Aquitania o Aquitano se supone que viene de esta palabra, de Austi, que es la que le da nombre a una ciudad que está por aquí, que se llama, no sé cómo se pronuncia, es Auk, que está por aquí, y se dice que Aquitano puede venir de esto, de Ausquitano, y Auski evidentemente pues puede tener la misma raíz que Eusko. Eusko y Euski puede ser lo mismo. Ahora que eso signifique solo, ¿qué significa? Pues eso ya, pues no lo sé. No lo sé o no creo saberlo. Y bueno, pues aquí yo ya me he hecho mi dibujito romano, lo típico de Asterix. Se habla de la vasconización tardía y demás, pero para mí la vasconización tardía desde luego cambia bastante poco. Las lenguas latinas pues lo van construyendo el área del euskera, se queda el núcleo duro y luego un poco alrededor también, pero sobre todo en el núcleo duro. Aquí, bueno, esto reflejaría la teoría de que los bárbaros euskaristios también se romanizan o se celtizan y se romanizan y solamente se queda aquí. En principio, tampoco es muy distinto de si tomamos como bueno el que esta zona también era, quiero decir que había mucho territorio donde se sabe seguro que sí existía el vascón y que existían las lenguas vascoquitanas y que siguen existiendo. O sea, aquí la discusión esa de la vasconización tardía solo se atañe a un pequeño trozo del territorio que es Vizcaya y Guipúzcoa, en realidad. Y esto ya es la época de los visigodos y de Al-Ándalus, donde pasa lo contrario. Así como aquí va empujando el latín y va reduciendo el espacio del euskera, lo que pasa aquí es al revés. En esta época ya la civilización se va deshaciendo y lo que pasa es que los vascos o los vascones y las tribus de alrededor pues recuperan espacio y se tiran otra vez hacia el sur. No sé si recuperan espacio por el norte, pero por el sur sí, está demostrado que lo vuelven a recuperar. Y bueno, hasta ahí. Hasta ahí, luego, bueno, hasta ahí no. Luego hay un pequeño paso más, que ya sería cuando surge el castellano. Aquí un apunte. Esto es lo que yo interpreto también por los topónimos y todas estas cosas. El castellano surge con la Reconquista, baja relativamente rápido y va comiéndole terreno al mozárabe y al árabe. Y bueno, pues el romance, el latín que se hablaba en la península, se desgaja en dos partes que quedan divididas como por un telón que se abre, y una de ellas da lugar al gallego o portugués y la otra pues da lugar al catalán y también un poco pues al navarro aragonés y demás. Pero el catalán hay que tener en cuenta que prácticamente era muy igual al occitano, al gascón, al franco-provenzal, a otras lenguas que hay por aquí. En realidad es todo un arco central de las lenguas romances o latinas que es el núcleo. Esto es el núcleo. El catalán y todos estos idiomas, esto será el núcleo de toda la zona de lenguas romances. Las que resultan más periféricas son las que acaban cogiendo fuerza. El francés por un lado, el castellano y el italiano o el toscano por aquí. Y estas se acaban comiendo a toda esta franja central que era un poco el núcleo. Eso también es algo que yo creo que no se entiende muy bien en relación con el catalán. Dices, ¿el catalán qué esa cosa rara que es? No, era el núcleo de toda esta familia de idiomas. Y bueno, y esto ya es lo último, que es un poco pues, cómo está la situación a día de hoy. Esto refleja la expansión del castellano. Donde más gráfica se ve y donde más clara se ve es cómo se han arrinconado estos idiomas intermedios que están muy debilitados, que es el asturleonés y el aragonés, que en su día era navarro-aragonés, porque en realidad este idioma, su núcleo en su día era el sur de Navarra, pero luego se va quedando arrinconado aquí. Entonces ahí es donde mejor se ve en esta configuración que tienen estos dos idiomas cómo se ha abierto paso el castellano y les ha empujado, mientras que han hecho un poco de colchón y sí que han aguantado mucho mejor el gallego y el catalán, ¿no? Bueno, y hasta ahí un poco el euskera y la historia, sobre todo centrada en el euskera y el castellano.